Hay varios nombres que señalan varias características que tiene Dios y entre ellos está uno que Dios mostró a su pueblo en el Antiguo Testamento, que era Jehová Nisi, que significa Dios es nuestro estandarte. En el Antiguo Testamento hubieron varias batallas, ¿no? Y hubieron personas que estuvieron involucradas en varias batallas y tuvieron que contar con el respaldo de Dios para llevarlas en victoria. Y uno de los personajes que se ve envuelto en estas batallas es uno que me encanta, que es Moisés. Moisés, bueno, eso, dentro de estas varias batallas que tuvo, yo quiero señalar un par de batallas. Una es la derrota a los amalecitas y lo que sucedió con la serpiente de bronce. Ahí hay varios atributos en la serpiente de bronce también, como es la sanidad, y se muestra, ¿no? Y cómo Moisés es un intercesor por el pueblo. En la primera historia hay una serie de... Hay un elemento que como que tiene cierto protagonismo, que es la vara de Dios. La vara de Dios que significa, es un símbolo de salvación, de liberación. Y Moisés la tuvo que portar en un momento de batalla. Aparte, la vara de Dios sirvió para hacer milagros, en Éxodo 15 y 16 lo detalla, como por ejemplo convirtió agua del río en sangre, uno de los milagros, por ejemplo. Y otro que Dios le dijo a Moisés, para señalar que yo soy quien te envío, ante Faraón, muéstrales mi poder, haciendo que esta vara se convierta en serpiente. Y la vara se convirtió en serpiente. Moisés intercedió por el pueblo de Israel en la época del éxodo de Egipto, ¿no? Hubo unos años de desierto, 40 años antes de llegar a la tierra prometida, y Moisés, en una de estas historias de ese viaje hacia la tierra prometida, es el que vamos a trabajar ahora, el que vamos a estudiar ahora, ¿no? La primera es la derrota contra los amalecitas. Y vemos que los amalecitas pues, eran un pueblo que era proveniente de Isaac. Era proveniente de Isaac y por ende proveniente de Abraham. Abraham, su hijo, Isaac. Isaac tuvo dos hijos, uno fue Esaú, otro fue Jacob. Esaú, también llamado Edom, tuvo un hijo que se llamaba Elifaz y este, a su vez, tuvo otro hijo que se llamaba Amalek. Amalek era el nieto de Esaú. Vemos que Esaú es proveniente de Isaac, pero no es Jacob, que es de donde más tarde tendremos Judá, David, unas cuantas generaciones más adelante, y llegará Jesús. Vemos que no es descendiente de Jacob, no es descendiente de Israel, Amalek. Y se presenta una batalla en Éxodo 17. Dice, los amalecitas vinieron a Refidín. Refidín era el lugar donde Moisés golpeó la roca con una vara también y salió agua dulce en lugar de agua amarga como estaban tomando de Mara, ¿no? Salieron de ese lugar. Entonces Moisés y atacaron a los israelitas. Los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. En el versículo 9, entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Vemos un personaje que era Josué. Josué era el antiguo Oseas. El nombre de Oseas significa Yahvé salva. Josué era hijo de Nun
y junto a Caleb fueron fieles y enviaron los informes de la tierra prometida. Vemos que Josué era una persona confiable, era una persona que estaba llena de valor, que estaba llena de fe, y con este Moisés cuenta como un discípulo. Dice, Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Vemos que manda a Josué a la batalla, a comandar la batalla, mientras él está en una cima de una colina y sostiene la vara de Dios, que como hemos dicho es símbolo de salvación y demás. Símbolo de que Dios está presente en esa batalla que Josué y Moisés e Israel están llevando a cabo contra los amalecitas, ¿no? Versículo 10. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Peleó contra el ejército. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Estaba Josué con el ejército atacando, mientras Moisés, que trajo 2 personas consigo, Aarón y Hur, subieron a esa cima de la colina cercana. El 11, mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas. Cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Y podemos observar una ilustración de cómo Moisés estuvo luchando esa batalla espiritual mientras estaba dando abajo de la cima esa batalla física, ¿no? Me imagino a Moisés por un tiempo con la vara arriba y bien, pero con el tiempo, en el fragor de la batalla, se va cansando. En el versículo 12 dice, cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra, las 2 personas que estaban con él, tomaron una piedra y se lo pusieron debajo para que se sentara en ella. Moisés estaba cansado con la vara de Dios, que significaba la victoria en la batalla, arriba. Estaba cansado y le ponen, como vemos en la ilustración, en una piedra. Esto es muy significativo, la piedra. Todo va indicando a lo que va a porvenir. Se le pusieron debajo. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Esta batalla duró todo el día. Hasta la puesta del sol Moisés tuvo que estar con la vara de Dios en la parte alta para que el ejército pudiese llegar en victoria. El versículo 13, fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. El versículo 15 dice, Moisés edificó un altar y lo llamó El Señor es mi estandarte, Yahvé Nisi. Y exclamó, echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Tenemos que contar en cada batalla que se nos presente en la vida, tenemos que contar con el Señor. No podemos ir sin Él porque no podrá prosperar en victoria. Tenemos que contar con su ayuda, como hizo Moisés con esta vara, ¿no? Porque al final Él es el que controla todo, Él es el que nos lleva a guerrear esa batalla y a pelear en victoria contra el enemigo, ¿no? Como comentaba, el pueblo de Israel se encontraron en la batalla en Refidim, que fue el sitio donde Moisés golpeó la roca, y ellos salieron de una zona que se llamaba Mara. Esta zona significa amargura, donde esa sed no podía ser saciada porque no había agua dulce. Moisés en ese momento golpeó la roca y refrescó y sació la sed del pueblo de Israel.
Y vemos cómo además, aparte de ese agua dulce, el Señor le daba a su pueblo, le daba maná, le daba comida cada vez. Era una situación complicada, era una situación de desierto donde no había qué comer y Él, por otro de los atributos que tiene el Señor, el Dios de provisión, Él les ofrecía el maná y agua dulce. Y podemos ver en una segunda historia cómo el pueblo reacciona a esta provisión del Señor, a esta realidad de que Dios estaba con ellos. Y es en Números 21, que es la historia de la serpiente de bronce. Dice, versículo 4, luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. ¿Recordáis cómo se le llamaba a Esaú? Edom. Ya estaba el pueblo de Israel sorteando esa parte que estaba en trifulca con ella, que era Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. Y le dijo, ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. O sea, el Señor les envía provisión, pero el pueblo estaba cansado de la provisión de Dios. Hay muchas veces que nosotros mismos nos sentimos cansados de la provisión de Dios y nos quejamos y detestamos aquello que nos da el Señor. Queremos algo más, pero en nuestras fuerzas y no dependemos del Señor, y Él cada día nos está cuidando, nos está proveyendo y lo desechamos muchas veces. Pero Él está ahí con su pueblo en cada momento. Estaba con el pueblo de Israel y por ende está con nosotros también. Dios nos cuida a nosotros, pero actuamos de manera muchas veces desagradecida, con queja, impacientes, le reclamamos al Señor, como hacía el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Dios entonces? En el versículo 6. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. ¿Te quejas del Señor, del pueblo desagradecido? Voy a mostrarte mi gloria a través de otro estandarte, de otra manera. y como respuesta a esas serpientes venenosas que mandó, ante esa actitud venenosa que tuvo el pueblo de Israel. El versículo 7 dice, así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés oró por el pueblo. Él era un intercesor entre el pueblo de Israel y Dios. Él oró, intercedió, como hacen los sacerdotes, entre un pueblo que se quejaba contra Dios, que no lo honraba, que pecó contra el Señor, que el temor de Dios había desaparecido reclamándole de esa manera. Y dice el siguiente versículo, entonces el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Puso la serpiente en el estandarte e hizo algo así, ¿no? Hizo algo así. Colocó la serpiente en el estandarte. Y es muy curioso porque en el mundo actual, si tú pones ahora en tu WhatsApp, pones serpiente, aparece ese signo. En las farmacias aparece ese signo. ¿Qué significa la farmacia? Sanidad. Pues, ¿qué es lo que iba a ofrecer Dios a través de ese nuevo estandarte que estaba presentando ante el pueblo de Israel? ¿Qué estaba presentando? Todos los que sean mordidos y miren a esta serpiente de bronce, vivirán tan solo con mirar la serpiente. Con solo mirar la serpiente. ¿Qué tenían que hacer el pueblo de Israel? Mirar la serpiente. Si se desenfocaba de mirar la serpiente, moría.
Yo creo que Dios nos está diciendo aquí, oye, enfócate, enfócate. Eso es. Así que Moisés, en el versículo 9, él hizo la serpiente de bronce y la ató al poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Otro de los atributos de Dios es Jehová sana. A través de la serpiente de bronce el Señor nos estaba enseñando también eso, que Él cuidaba de su pueblo de Israel y que el Señor sana. Si el pueblo de Israel miraba, ellos revivían. Causa, efecto. Mira y vivirás. Ten fe, confía y vas a encontrar en mí la vida, ¿no? Si no miras, vas a morir. Si no miramos al Señor, si no seguimos a Dios, si no le hacemos caso a Él y nos arrepentimos y vamos al Señor, moriremos, como hicieron los israelitas que no miraron esa serpiente. Pero Él nos trae sanidad y es muy bonito porque esto no queda ahí. Son historias del Antiguo Testamento y vemos la figura de Moisés, un sacerdote, un intercesor también por el pueblo ante Dios, pero era una persona y cuando tuvo que soportar la vara de Dios, tuvieron que venir 2 personas a auxiliarle, tuvieron que hacerle que se sentase en una roca para mantener la firmeza hasta que el pueblo conquistó esa tierra, ¿no? Hasta que llegó la victoria. Nosotros tenemos un estandarte, nuestro estandarte como cristianos, que ya no depende de una sola vara, sino ya depende de 2. Y este es nuestro estandarte ahora. Este es nuestro estandarte ahora. Tenemos a Cristo como nuestro estandarte. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:14, atendiendo a esta historia de la serpiente, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, esa cruz, y que luego sea ascendido al cielo, pero que sea levantado. Nos lleva ahí. Jesús hace lo que hacía Moisés a través de con la vara de Dios. Él hacía milagros. Él levantó a los muertos, sanó a los ciegos, a los paralíticos, hacía milagros con las personas, transformaba las realidades de las personas. Él perdonaba los pecados, iba mucho más allá. Les sanaba, les restauraba, les redimía, les salvaban. Era un gran estandarte, era nuestro estandarte, nuestra victoria, el Señor. Nos guía en la batalla, nos guía, porque nos dice, yo soy el camino. No hay otra dirección que no esté en el Señor. El Señor es quien te guía. Mira ese estandarte. Ya no es una serpiente de bronce, ya es una cruz, donde murió una persona que es nuestro Salvador. Míralo y sigue esa guía del Señor. Él tuvo un enemigo mucho más potente que vencer, que los amalecitas siquiera o todos los pueblos que fueron en contra del pueblo de Israel. Jesús tuvo que vencer a Satanás. Él tuvo que morir por una decisión propia, por propiciación nuestra, porque nos ama. Él tuvo que bajar al Hades y cumplir con la palabra que dice Génesis 3. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor ha vencido a Satanás. Y me encanta porque también los antiguos profetas nos iban diciendo un poco cómo era Cristo, ¿no? Cómo iba a ser el Mesías. En Isaías 53, Isaías nos enseña un poquito cómo Cristo iba a ser tratado, ¿no? Dice, no tendría hermosura, sería despreciado, sería desechado por los hombres, sería quebrantado, dolorido, hombre de dolores. Y herido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados.
Y como dice el versículo 5, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y su llaga fuimos nosotros, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz. Que nosotros estemos en paz es el resultado de que Jesús recibió, fue molido por nuestros pecados. Él fue entregado, perfecto. Como dice, pues eso, nuestro pecado recae sobre él, nuestra paz recae sobre él. Cristo nos dice que dejemos nuestras cargas de él, que la carga de él es pesada, es liviana porque él ya cargó con lo pesado. Y nos da la paz. El Señor es príncipe de paz. Por su llaga fuimos nosotros curados. Vemos que Jesús sanaba otra vez y otra vez. Y el versículo 11 dice algo bello, dice, verá el fruto, porque el Señor se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por esto. Verá el fruto de la aflicción de su alma fue afligida, fue molido, quedó satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Porque tú y yo conozcamos al Señor, Él te va a justificar. Y Él va a quedar satisfecho porque te está mirando a ti. Y Él te va a llamar justo. Justo. Y va a llevar tu iniquidad. El Señor te lo dice. Él se queda satisfecho viendo el fruto de su aflicción, de su dolor. Él sufrió todo eso y está satisfecho por verte a ti, adorándole en este día y teniendo una relación personal con Él, que es tu diseño. Y hubo dos personas que acompañaron a esta roca que es Cristo, también en ese momento de la cruz. Pero estos no fueron Hur y Aarón, estos fueron dos pecadores. Creo que nosotros somos esos pecadores que estábamos con Cristo en la cruz. Hubo una persona que Lucas 23 protesta y otro que se rinde a Cristo. Dice, el otro criminal protestó, ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Vale, eso es lo que dijo uno de ellos en el versículo 40. Y sigue, ¿no? Dice, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, había una persona que estaba diciendo lo mismo que el resto de personas que estaban allí, los soldados, los religiosos, el pueblo decía, si tú eres Dios, si tú eres quien dices que eres, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, decían los criminales. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y uno de los criminales se burlaba de él y el otro tuvo una revelación de Dios. Y se arrepintió en ese momento y él está con él en el paraíso. Él está con Cristo en el paraíso. Igualmente nosotros podemos ser todos cometemos pecados porque no hay justo sino uno, que es Cristo, ¿no? Y todos cometemos pecados. Pero Dios te da un libre albedrío y te dice, ¿tú quieres seguirme? ¿Tú quieres entregarte a mí? ¿Quieres entregarte, arrepentirte de los pecados que has cometido? ¿Y quieres ser visto limpio ante mis ojos? ¿Quieres entrar conmigo en el reino? ¿Quieres que yo sea tu rey, el rey de tu corazón? Que lo transforme todo y te lleve a mi presencia. Arrepiéntete y presenta tu vida a mí. Arrepiéntete. Y te asegura que estará contigo, o sea, que estarás con él en el paraíso. Moisés bajaba los brazos, el pobre no tenía fuerza, se cansaba, pero Cristo no bajó los brazos en la cruz. Él no los bajó. Por eso podemos asegurar, y Cristo lo asegura, y tenemos convicción en el corazón por el Espíritu Santo de que el Satanás es derrotado por siempre y para siempre, porque Cristo no bajó los brazos. Porque Cristo te quiere ver a ti y te quiere abrazar a ti en este día. Él no desfallece, en Él no hay derrota. Cristo es nuestro estandarte.
es la victoria y es tu paz. El Señor Jesús cuando ascendió, es nuestro abogado defensor ante el Padre. Por lo tanto, es un sacerdote que intercede por nosotros. Él es rey, es un rey de paz que nos quiere llevar a su presencia, que reina con poder y con autoridad. Y además, él habla muchas veces de sí mismo, con lo cual es profeta también. Dios es sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, el rey de nuestro corazón, y es el profeta más maravilloso que puede haber, el que todo lo sabe, ¿no? Entonces recordar que el Señor es nuestro estandarte, es nuestra victoria. Él nos da la provisión, nos da nuestro pan, como aquel maná de Moisés, Él nos da el pan. Todos los días nos da el pan de la palabra también. Nos da el agua que sacia nuestra sed. Él nos da la sanidad que necesitamos todos los días. Podemos ir a Él todos los días. Él es nuestro rey, sacerdote, nuestro profeta, nuestro salvador, el libertador, es nuestra paz y nuestra victoria. Amén. Y Él es nuestro estandarte. Y es muy importante que no nos olvidemos de que Cristo decidió ir allí por verte a ti aquí, en este día, por vernos a nosotros aquí en este día. Y Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú nos cuidas, Señor, porque tú nos amas infinitamente, Señor. Porque tenemos vía directa a tu presencia, Jesús, porque tú eres tan bueno que nos das la victoria siempre, porque no desfalleces, Señor. Tú eres nuestro camino, tú nos guías en la dirección correcta y a la que tú quieres siempre, Señor, que es la propicia para que nosotros vivamos en paz contigo, Señor, y que vivamos libre y soportando la carga liviana que tú traes, Señor. Gracias, Jesús, por entregarte, Señor. Gracias porque nos guardas, nos cuidas de todo mal, Señor, porque nos llevas a tu presencia, Señor, que es lo más bonito y lo más especial que puede haber en este mundo, que es estar contigo, Señor. Que no nos olvidemos de que el estandarte de tu cruz, de tu presencia, nos guía a nosotros a ti, a la victoria, Señor. Guárdanos, Señor, cuídanos, Padre. Y danos revelaciones, Señor, háblanos en sueños, Señor, danos visiones, papá. Queremos estar contigo, queremos sentir ese abrazo de Padre que tanto anhelamos, Señor, de un Padre perfecto como eres tú, Señor. Te damos las gracias porque a pesar de quiénes somos, Jesús, tú estás con nosotros. Tú nos guardas, Señor, y apartas de nosotros todo mal, Jesús. Gracias, Señor, en tu nombre oramos. Amén.